Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. La panadería abre sus puertas para recibirte con pan fresco. Junto a Diario El Rompimiento te invito a que te quedes con nosotros. Eres la sombra que da y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Hola, soy Daniel Bianchi y compartimos nuevamente pan fresco. Justamente porque no solo de pan vive el hombre, te ofrezco en esta panadería el pan fresco de la palabra. Soy Daniel Bianchi y te doy la bienvenida. Vamos a acercarnos al tema del discipulado que propongo llamemos seguimiento. El seguimiento es un concepto que nos habla de un proceso que dura toda nuestra vida. Y nos acercamos buscando una definición, buscando comprender qué quiere decir discípulo en nuestra lengua y sobre todo en la escritura. Primeramente, vamos al diccionario castellano que define discípulo como una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En la antigüedad, usaban el sustantivo matetes para referirse a un alumno, discípulo, aprendiz, pupilo. El término hebreo equivalente para matetes es talmid, proviene del verbo aprender y significa el que es enseñado. En el mundo greco-romano, matetes tenía que ver con una persona comprometida a seguir a un maestro o líder, imitando su vida, internalizando sus valores y transmitiendo sus enseñanzas. Cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, notamos la ausencia de este término. La palabra discípulo aparece 2 veces según la versión Reina Valera. Primera Crónicas 25:8 e Isaías 8:16. Sin embargo, la ausencia del término discípulo tendría que ver, según algunos autores, con el hecho de que Dios había elegido a todo el pueblo de Israel para hacer su voluntad y servirlo. Siendo esto así, resultaría inapropiado usar una palabra como discípulo para diferenciar a un grupo especial de personas sobre el resto del pueblo. Otros proponen que si bien la palabra discípulo no se encuentra, el concepto está implicando una relación con Dios, seguimiento a su palabra, obediencia completa e ir en pos de Él. El ideal del judaísmo así era que cada israelita fuera discípulo de Moisés y de la Torá. Llegamos entonces al Nuevo Testamento, donde la palabra matetes, discípulo, es usada de manera amplia y frecuente en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Discípulo aparece 261 veces en esos 5 libros, en singular y mayormente en plural, en masculino y una vez en femenino, como sustantivo y también en forma verbal. Cuando el Nuevo Testamento habla de discípulos, se refiere casi exclusivamente a los discípulos de Jesús, si bien hay otros discípulos, los de Moisés, Juan 9:28, los de Juan el Bautista y los de los fariseos, Marcos 2:17. Aspectos como arrepentirse, creer en Jesús, obedecerle, seguirle, permanecer en la palabra y cumplirla, como dice Juan 8:31, caracterizan al discípulo de Jesús. El énfasis es que el discípulo de Jesús no solamente escucha y asimila la enseñanza desde una manera intelectual o teórica, sino que se compromete en su práctica, en su obediencia y en su transmisión a otros para que también sean discípulos. La forma verbal de hacer discípulos aparece en pocas ocasiones, por ejemplo, Hechos 14:21 y sobre todo Mateo 28:19, donde está de forma explícita y enfática: hagan discípulos míos. Podríamos resumir o intentar una definición que discípulo es aquel que cree todo lo que Jesús ha dicho, hace todo lo que Jesús le pide y va a todo lugar al cual Jesús le envíe. Aunque el concepto rabínico de discipulado estaba completamente asentado y conocido durante el tiempo de Jesús,
Es igualmente importante observar que Jesús creó un patrón único, una manera específica y singular, radical de discipulado. La práctica del discipulado judío consistía en que el discípulo elegía a su maestro y de manera voluntaria seguía su escuela o sus enseñanzas. Tal vez por esta razón, había mucha gente que, atraída por la personalidad de Jesús y sus enseñanzas, los milagros y acciones que realizaba, querían ser discípulos. A estos y a todos hoy también, Jesús siempre fue presto a colocar de manera clara y explícita el significado y el costo inherente que significaba ser su seguidor. Otra diferencia notable es que los discípulos de un rabino se sometían como siervos a su amo, a su maestro, hasta el momento en que dejaban la escuela y ellos mismos se convertían en maestros o rabinos de otros. Con Jesús jamás fue así, porque Él llama a sus discípulos a permanecer en su escuela y obedecerle durante toda la vida. Por otra parte, un discípulo rabínico daba la mayor parte de sus posesiones materiales para estudiar la Torá, pero sabía que esa dedicación sería solo por un tiempo. Más tarde llegaría el turno suyo de ser recompensado cuando fuera él mismo un rabino y recibiría recompensa y dinero de sus alumnos. Un discípulo de Jesús es totalmente distinto. Son llamados a un estilo de vida sencillo, como sus maestros. Debían estar listos a dejar todo: vivienda, relaciones, ocupación, familia, seguridad. Si bien no todos abrazaron este llamado radical, porque había otros que, siendo discípulos de Jesús, le seguían con sus posesiones y sus ocupaciones, ser discípulo de Jesús implica renuncia total y absoluta. Te invito a considerar nuevamente Marcos 10, del 17 al 22. Un día escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Porque esa historia cambia todo, porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la eternidad. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da, y yo amo esa historia, porque es la historia de Jesús. Sin dudar, subió a la cruz para morir, pagar el precio con dolor. Si
sin tener culpa dio su vida él por mí. Él te da, yeah, yeah, yeah. Oh. Aquí termina nuestro encuentro por hoy. Pero claro, el pan fresco seguirá nutriendo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y si fue de bendición, te invito a que lo compartas con otro. ¿Sí? Nos vemos. Chao.